Sí. Ya. Hola, una de las vertientes de pensamiento más actuales en el mundo de la academia es la ciencia abierta, un concepto bastante novedoso que, sin embargo, es poco conocido por el público general. Hoy día conmigo para conversar acerca de ciencia abierta está el profesor Juan Felipe Espinosa Cristiá, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien tiene un doctorado en Inglaterra y un postdoctorado en Países Bajos. Hola Juan Felipe, muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto poder hacer algo de diseminación de las cosas que yo hago de manera directa y evidentemente que mostrar lo que estaba investigando es el sueño de todo profesor, porque uno quiere investigar, quiere aprender para después transferir, enseñar en las clases, pero también, qué maravilloso, en un medio masivo que puede cualquiera enterarse que está interesado en lo que está pasando en la universidad y centros de investigación del mundo. Esto tiene que ver, entonces, si me lo permite, con la ciencia abierta, de manera muy concreta, en cómo la universidad se entrelaza, se junta, entiende el mundo y se valida en ese mundo. Vale decir que nosotros lo que hacemos ya no es lo que pensamos y llevamos al mundo, sino que junto con ese mundo que nos rodea y que está metido incluso aquí adentro, porque la gente viene a las universidades, descubrir los problemas, las necesidades y hacer a partir de ese tiraje lo que nosotros hacemos en investigación, en educación y en extensión. Todo la validación de la universidad le pusieron ciencia abierta, pero sería más bien universidad abierta. El concepto es ese. Ya. ¿Cómo nos abrimos al mundo? ¿Crees tú que eso lo podemos remontar incluso a Ortega y Gasset? Absolutamente. A propósito de lo que pasaba a inicios del siglo XX, tanto en Madrid, en España, en ese centro de pensamiento que se abrió al mundo antes de la lamentable suceso posteriores, digamos, en España, uno podría decir que la filosofía de él, pero también la filosofía de procesos antigua. Los filósofos, la gente que pensaba en el mundo, nunca fue solo de la universidad. La universidad fue uno de los vehículos para generar información, para generar conocimiento, pero es el mundo en donde ocurren los fenómenos. Entonces, filosofar, pensar en ciencias sociales, hacer ciencia dura, incluso, mala la palabra dura, siempre tiene que ver con qué es lo que la sociedad necesita, qué es lo que la naturaleza social necesita. Entonces, parece ser que nos habíamos dado vuelta. Y esto no es el enfoque de marketing. Yo trabajo en una escuela de administración. No es como la necesidad primero solamente. Es más allá que aquello. Es que pensamos para actuar en el mundo. El bucle, la forma de hacer el mundo es pensar, actuar, volver a pensar. Pensar, actuar, volver a pensar. Entonces, si uno lo piensa desde un punto de vista más como sistema, también tendríamos que pensar que las preguntas vienen de algún lado. Y las preguntas, pues claro que vienen de la cabeza, pero es de la experiencia, es de lo que la gente necesita, es de lo que yo hago todos los días, de cuando veo a mi hija que está haciendo algún tipo de actividad, la mayor o la menor, una es médico, la otra está en cuarto medio, y veo en ella las cosas que están viviendo, me traspasan en mi familia, después en la pequeña sociedad donde estoy, en el barrio, después la universidad acá. Esta universidad, la Casa Central, queda en Placeres. La gran pregunta que debería Perdón, hacerse es... Placeres, Valparaíso, para los que Ah, nos ven perdón. en otras latitudes. Muy buen punto. Estamos en un cerro frente al mar Pacífico y este cerro que nos ha acogido, porque ahora la universidad de la cual tú eres profesor, en Santiago es más grande que acá. Santiago es la capital de Chile, por demanda es más grande, pero nos debemos a la gente que también está acá, porque esta universidad para crecer, para poder desarrollarse, tiene que pensar en cuáles son los problemas de las ciudades en donde están. Tú trabajas en ciudades inteligentes, entonces esa pregunta no tiene sentido hacérsela sino con la gente que tiene el tiempo para pensar. Se supone que en la universidad deberíamos tener el tiempo para pensar con. Eso en algún momento se llamó tercera misión. En otro momento se llamó transferencia, se llamó incluso responsabilidad social. Ciencia abierta recoge esa tradición, pero va más
al específico trabajo del científico, científica y académico docente. ¿Cómo es que hacemos la docencia a espaldas del mundo si no estamos solucionando nada? Por poner un ejemplo, con esto creo que queda más claro, los mismos programas de educación deberían pensar en cuáles son los problemas que estamos solucionando y, ocupando tal vez, aunque suena romántico, a Paulo Freire, la educación tiene que ser hecha con lo que la gente entiende en la práctica. Si nuestros ingenieros, acá formamos fundamentalmente ingenieros, y nuestros científicos no tienen esa mirada, hay algo que se rompe en el sentido. Y ese sentido es el que tratamos de buscar cuando hacemos ciencia abierta. En Chile, el proyecto se llama INES Ciencia Abierta, ha sido desde los gobiernos, pero ha quedado en publicar papers, artículos, de manera asequible. Esa es solo una parte. La parte podría ser primordial para quienes hacen ciencia, pero no es primordial para la sociedad. El conocimiento no es solamente publicar paper. Hay conocimiento de, por ejemplo, cómo hacer que el agua que está subiendo en el mundo no afecte las costas tanto y tal vez no lo puedes publicar, pero sí va a tener un impacto muchísimo más grande, que es lo que están haciendo los colegas acá que estudian desde ese centro que estudia las construcciones, cómo hacer construcciones resilientes para el mar, por ejemplo. Entiendo que recientemente se otorgó un doctorado a un proyecto que, sin, digamos, que hubiera un desarrollo doctoral en el sentido tradicional de la palabra. No me acuerdo si esto fue en China. Sí, no, buen punto. Los chinos se dedicaron a formar ingenieros y científicos y Occidente se dedicó con mayor profundidad a formar algunas profesiones que no tienen un impacto tan directo. Yo no estoy de acuerdo con que la ciencia siempre tiene que ser aplicada y práctica, pero efectivamente ese movimiento hacia lo práctico del mundo ya lo hicieron. En China se puede uno doctorar haciendo una nueva tecnología aplicada. Eso se puede hacer en Chile, pero normalmente pasa por una patente y una publicación del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Como por ejemplo los instrumentos que hay en Chile que te dan dinero, IDEA se llaman, o FONDEF también, no vamos a entrar en ese detalle, que el gobierno te da dinero para desarrollar tecnología. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. Aquí estamos hablando de validar el conocimiento aplicado con esta sociedad como valioso en sí, no pensando en que siempre esto tiene que tirar o volver a una publicación base. La universidad no se define y nunca se definió históricamente como el sacar un paper. La universidad se definió principalmente como educar y centro donde uno guardaba ciertos conocimientos para que la gente fuera, discutiera y aprendiera en conjunto. Esto de la publicación es más reciente. Y la cienciometría, que es medir el impacto, es más reciente aún, es de los 70. Bueno, eso también lo decía Ortega. Claro. Decía que la universidad no tiene por qué ser necesariamente científica. ¿No? Él creía que esa asociación, ese rol que jugaba la ciencia era una cosa momentánea, digamos, que reflejaba a una sociedad en que la ciencia jugaba un rol decisivo, pero que, por ejemplo, durante la Edad Media no era así. Y lo que la universidad siempre ha tenido desde sus orígenes en el siglo XIII fue un centro de renovación de la cultura. Así es. Qué brillante que hayáis traído a colación, Ortega. Me encantó esta breve reunión que tuvimos antes para conversar. Yo debo decir que me da un poco de vergüenza no haberlo leído más. Lo que sí, y lo que he leído, no puedo sino estar más en concordancia con lo que tú dices. Los modelos de universidades, hablemos de una cosa histórica. Había un profesor, le voy a hacer un breve homenaje a un profesor que me enseñó un curso hace muchos años que se llama Universidad y Sociedad. Y ahí escuché la primera vez hablar de Ortega. Este sociólogo que me decía que nunca se dedicó a la investigación, por cierto. Un caso excelente de formador de otros, formador de escuelas, incluso trabajó con gente muy distinta a él en administración, ¿no? Y esta persona me comentaba sobre la universidad y sociedad y los modelos. El modelo napoleónico es muy conocido acá, que forma gente para profesional. Pero está el modelo humboldtiano.
que un modelo en donde es un lugar para ir a pensar. La ciencia abierta recoge de ambos, porque no se puede hacer una intervención en el mundo sin tener matemáticos, que sean volados y teóricos. Sí, sí, sí. Pero es importante entender que esas matemáticas, también aquellos que aprenden a cómo enseñarlas, la didáctica, y aquellos que están pensando los problemas del mundo con las matemáticas, por ejemplo, los mercados financieros, que son súper relevantes y que tienen una área en donde una persona que no esté formalmente formado en física muy elaborada, muy elevada, o en matemáticas muy elaborada, o en estadística muy elaborada, no va a tener idea de cómo solucionar esos modelos. No solucionarlos, ni siquiera pensarlos, más allá, modelar el mundo. Entonces, no estamos hablando acá de que se muera lo teórico, estamos hablando acá que hay que entender que la universidad se debe a donde está. O sea, en un mundo en el cual hay cada vez menos dinero para poder hacer conocimiento y en donde el conocimiento, incluso el científico, se ve torpedeado por las fake news y todo ese tipo de cosas, es la validación que da la sociedad la que nos va a dar la fuerza de seguir adelante pensando y buscando caminos para ser mejores en este mundo, para hacer una sociedad mejor. Entonces, ¿es loco éticamente hablando? Para nada. ¿De dónde empezó esto? Empezó de los propios científicos que se dieron cuenta de este detachment. ¿Cuáles son los problemas que muestra la universidad? Podemos hablar de eso si quieren más adelante. Muchos. Todos estos problemas vienen dados por haber perdido ese sentido. Tal como una organización, una empresa, cuando pierde el sentido se separa de su usuario, se separa del mundo, puede hacer mucho dinero, pero tarde o temprano le van a pasar la cuenta porque esa pérdida de sentido, pérdida de dónde voy yo con mis productos, servicios, te va a llevar a que la gente deje de confiar, deje de ir a ti, deje de, incluso si es de consumo, consumir. En el caso de la universidad es muy grave. La gente ya duda mucho de que este es un lugar en donde pueda crecer, aprender y solucionar los problemas que tiene. Incluso en el modelo napoleónico profesional, que ya es más grave. Hay por ahí un colega mío de Santiago que ha sacado un libro de esta situación que ocurrió en Chile con la educación. Yo creo que tiene un punto. Estamos dando títulos que no tienen sentido. Hay mucha gente formada que no sabe qué hacer con lo que se formó. Y no es solo un problema de mercado, sin embargo lo es también. Es un problema de sentido. Tal vez la universidad debería ocuparse de esos espacios de pensamiento. Algunos colegas de Stanford dicen, cientistas políticos, que se va a achicar la universidad. Puede ser. Hay muchos caminos, muchas cosas que pueden pasar. Pero lo que sí tengo claro es que sin sentido y sin esta comunicación con el mundo, estamos hablando en el aire. Estamos hablando sin tener impacto real. El impacto de las publicaciones es muy importante, pero llega ahí, llega a la comunidad, a mi otro, a hablar con mis otros. Yo hablo esto con mis otros amigos académicos, pero ¿cómo poder escuchar a una persona que está en Valparaíso y que te dice lo que aquí necesito es que haya más pega, más trabajo, decimos en Chile, pega, trabajo. Lo que aquí necesito es esto. ¿Qué estamos haciendo por la región, por ejemplo? Me acordé mucho de eso cuando estuve haciendo este estudio en Países Bajos, porque el estudio postdoctoral, porque mis colegas de allá hicieron un magíster donde el trabajo de titulación es trabajar con una empresa del tercer sector. Por decirlo en forma fácil, una empresa que no es ni privada ni pública, sino que es intermedia. Puede ser privada o pública. En realidad no es el tema de quién pone el financiamiento, sino que es básicamente... La misión que tiene. Exactamente, la misión. Y entonces, imagínense qué bonito sería tener acá que los MBA, en vez de sacar, que hicieran un proyecto de verdad. Puede ser en el sector privado, perfecto. O cualquier otro que estudie, cualquier magíster, hiciera un proyecto con una organización. ¿Hay dificultades? Sí. Las organizaciones podrían aprovecharse, claro, en una cultura en donde no existe esta comunicación, hay que generarla. ¿Eso demanda tiempo? Sí, pero también demanda una cosa muy importante, que lo que es ser académico cambie. La identidad, como decimos en ciencias sociales, cambie. Y esa yo diría que es la más difícil de todas. Y por otro lado, que los alumnos, alumnas, los que están estudiando, no me gusta la palabra alumno porque es sin luz, ¿no? Alumno. Es fea esa palabra, es fea.
Pero quien está entrenándose, quien está aprendiendo, quien está investigando, también tiene que cambiar. Tenemos que cambiar al punto de, ojalá, buscar estas iniciativas. Incluso si estás en lo más teórico, qué sé yo, conocí casos de filósofos teóricos que enseñaban a hacer mejor argumentación a la gente. ¿Por qué? Porque un filósofo teórico, pues, es un maestro de la argumentación. Tiene que escribir perfecto, tiene que pensar muy bien. ¿Y qué es lo que más falta en el mundo en este momento, en donde hay tanta fake news, en donde hay tanto argumento falso o con premisas falsas o con sesgo? Que alguien riguroso te enseñe a pensar. Claro. Entonces, incluso esos casos pueden hacer en sociedad. Ahora sí, la universidad tiene que cambiar también. Y esa es la parte en donde yo trabajo, que es cómo nos organizamos, ¿no? Como decimos técnicamente en administración, decimos, o en teoría administrativa, decimos cómo ponemos los recursos y las personas y los algoritmos en el lugar que deben estar para que funcione la organización. Y eso tiene que ver con los incentivos. Al académico que lo incentivan solamente en publicar, va a publicar. Sí, claro. Entonces, ese cambio en el que quería ver en Países Bajos, como lo estaban haciendo, es muy difícil. De hecho, el trabajo que investigamos con múltiples entrevistas a académicos y administrativos, con mi colega de allá, de la Escuela de Gobernanza de Utrecht, que es una parte que ustedes tal vez no conocen, pero que queda a 20 minutos de Ámsterdam, ahí se ubican, a 20 minutos de Ámsterdam, una de las universidades antigua, estudiamos cómo ellos hicieron este cambio con el gobierno, porque el gobierno de Países Bajos ya lo instituyó. La universidad debe hacer esto con la sociedad, no aparte de. Suena muy como estudio a mis colegas. No, estudio un sistema que para mí sigue siendo fundamental en la sociedad. Claro. Pero ese mismo sistema también podríamos estudiar desde esa perspectiva qué es lo que están haciendo las empresas privadas, qué es lo que están haciendo las empresas del gobierno. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, Codelco. ¿Desarrolla o no desarrolla tecnología? Es una gran pregunta, ¿no? No es la que me estoy haciendo ahora, pero a partir de este tipo de estudios uno podría generar también formas para estudiar otras organizaciones. Que ahora esté estudiando en la universidad es porque me interesa, pero la verdad es que hay súper buenas preguntas que hacerse con las empresas que tienen el potencial de la empresa del cobre más grande del mundo. Por ejemplo, solo por poner el ejemplo, un amigo me decía el otro día que estaba viendo cómo cambió el desarrollo in-house de tecnología a externalización. La pregunta que nos hacemos ahora, con la geopolítica que hay y con el mundo como está, es: ¿no deberíamos repensar esa política y repensar, no como pensar que nosotros tenemos que solucionar todo, tal vez ahí hay un error nacionalista erróneo, pero sí en lo crítico, sí en la autonomía? Estamos con una dependencia fuerte ahí. Y esa dependencia puede pasarnos la cuenta con el nuevo mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, este tipo de preguntas como la ciencia abierta, el engagement con la sociedad, nos hacen reflexionar, llevándolo a un nivel mayor, en cómo nos organizamos las instituciones que participamos del desarrollo económico, social de la sociedad. Y esa sería como ya la parte más, vamos a decir, fome teórica, pero muy útil, porque no hay mejor práctica cosa que una buena teoría. Claro. Lord Acton, que fue el que... Acton, exactamente. No hay nada más práctico que una buena teoría. Exactamente. Es como pensamos el mundo. Con Garfinkel, solo para terminar, hoy día en la mañana íbamos a tener este podcast y teníamos una teoría de que el mundo iba a funcionar. Claro, ciertamente las otras teorías son más formales, incluso modelos, pero uno piensa con teoría. Uno lleva teoría en la cabeza. El más empírico de todos los empíricos tiene alguna teoría. Entonces, cuidado con lo que piensas, porque el mundo va a cambiar de acuerdo a eso. O sea, cuando construyes un edificio, los ingenieros hacen cálculos basándose en teoría. Exacto. Y eso es lo que permite que venga el temblor y el edificio no se desploma. Lo cual en la física mecánica es fundamental, pero a veces nos olvidamos que también en las relaciones humanas. Porque nosotros pensamos, por ejemplo, aunque es digregar un poco, pero esto tiene mucho que ver con cómo trabajamos, ¿no? Cómo hacemos las cosas. La gente es floja. Es una teoría también. Se llama teoría X, que fue hecha por personas durante la segunda mitad del siglo XX y que discutía con la teoría Y de MacGregor, que es la gente quiere sentido. Sí.
Ninguna de las dos tiene total razón. Y después viene una teoría Z. Ese es de Auchi, Sí. que es aquel, bueno, es la teoría japonesa del sentido en el trabajo. Sin duda, pero este famoso libro de McGregor nos pena hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente, piensen solo ustedes, dice cosas así como todos son flojos, yo tengo que sacar el látigo para que funcione la organización? O cuánta gente dice, no, lo que pasa es que no creemos en las personas. Cuidado con lo que piensen, porque teóricamente viene de algún lado. Tal vez ustedes no se acuerdan del libro, tal vez no se acuerdan del paper, pero las ideas van entrando en nuestra sociedad y van cambiando el mundo. Entonces, es súper importante hacer reflexiones que vayan más allá para también entender cómo vemos el mundo que vemos y de esa manera poder cambiarlo, porque es la forma en que podemos cambiar las cosas para mejor. ¿Qué es mejor? En mi opinión, lo que pensamos en conjunto. Hay otros que podrán ser un poco más individualistas en aquello, lo que pienso yo. Eso es discutible, pero esa también es una teoría de la individualidad versus la sociedad. O sea, de nuevo, las teorías. La agencia, la estructura, que sería la teoría agencia-estructura. Agencia entendida como un programa de acciones, digamos. Sí, agencia entendida en ese caso, eso más bien de la sociología, del potencial que uno tiene de accionar el mundo versus el potencial del sistema que tiene sobre uno y sobre el sistema. Hay otra teoría que es más loca todavía, que es Actor Network, Actor Red, en donde se dice que toda esa sociedad, ese sistema está en uno, pero a la vez está en el sistema. Entonces ahí se rompe agencia, estructura y se piensa en relaciones. Claro. Eso viene de lo relacional. Sí, sí. Filosóficamente serían dos puntos. Uno que es más individualista, otro que es más estructural y un tercero que sería estructuro individualista, claro, por decirlo así, rompiendo eso. Y ahí está la discusión y va a ser eterna. Pero, ¿por qué es importante? No por lo teórico, no por lo bonito. A mí me puede gustar eso, pero creo que a ustedes que están pensando y haciendo en el mundo, la única cosa que dejaría es que cuando uno estudia ciencia abierta, está pensando en una forma de hacer la ciencia, la sociedad, con el mundo, que puede cambiar ese mundo. Los estudios tienen que pensar en sus efectos en el mundo. Y eso lo debe pensar desde un químico teórico que estudia modelos computacionales de química, hasta, por decir algo muy específico, hasta aquel que estudia sociología de los movimientos sociales, que lo tiene más claro, pero que claramente a veces comete el mismo error, claro, que el otro, que se va en la teoría por la teoría. No, las teorías tienen efecto en el mundo, eso es lo que a mí me interesa, digamos. Lo que tú dices me hace mucho sentido. Bueno, como tú mismo dijiste, yo me he especializado en ciudades inteligentes. Así es. Y uno de mis leitmotiv es que la ciudad no es inteligente porque tenga tecnología, sino que porque soluciona problemas reales del territorio. Total. Súper interesante. No he trabajado en esa área. Tengo un colega acá que es como doctor en geografía. Bueno, él es arquitecto originalmente. La otra vez estaba comentando... En urbanismo puede ser entonces. ¿Ah? Doctor en urbanismo. Sí, parece que urbanista. Eso creo que... Sí, estoy en Inglaterra. Y la otra vez estábamos hablando un poco de eso. Y el otro trabajo que conozco más académico es el de Tironi, que trabaja ahí en diseño, arquitectura de la Católica de Chile. Me parece súper interesante el pensar esta intersección en la tecnología y la ciudad, pero además me parece muy interesante lo que tú estableces por el usuario, porque sin duda esta universidad que es tecnológica, aquí hay escuelas de electrónica, electricidad, y está esta de arquitectura también. Sí. Entonces, pensando en eso, pensaba cómo podríamos pensarlo desde la ciencia abierta. Y entonces el ejemplo que puedo traer a colación es lo que yo vi sobre el tema del cambio climático y el Instituto Copérnicus, que se llama así, que queda en esta ciudad donde yo estuve, en el cual no importa de dónde tú vengas. Entonces lo importante es que esa disciplina pueda conversar y crear lo que muchos hablan y pocos hacen, interdisciplinaria y antes multidisciplinariamente sobre un tópico. Yo creo que ahí ese punto de la ciencia abierta o de las universidades abiertas es fundamental. Si no se hace multi o interdisciplinariamente, es muy difícil que se pueda ver un problema con la complejidad que tiene, y eso es el cambio que creo que es más difícil en la universidad que yo vi hacer, que era trabajar en institutos
que se superponen organizacionalmente a, vamos a decir, instituciones tradicionales como son la escuela, como son la... Porque arquitectos, hablando con arquitectos, incluso a veces tienen diferencias, pero son arquitectos. Informáticos, hablando con informáticos, se entienden, ¿no? Pero imagínate un proyecto como el Copernicus, en donde hay... Bueno, tú te refieres Sí. a la iniciativa Sí. europea de Sí. satélites. Por ejemplo, yo no la conozco esa. Te mostraba otro que conocía que era más de cambio climático. Es que creo que es lo mismo. Ah, perfecto. No sabía que habían ingenieros de satélites y eso trabajando ahí. Pero sí, sin duda. O sea, lo que yo vi, mi poco trabajo ahí, porque no era el lugar donde específicamente, pero sí fui a reuniones y vi cómo trabajaban, era que gente hasta de humanidades colaboraba. ¿Por qué? Porque los de humanidades podían colaborar con el sentido. Y la filosofía, la literatura y la antropología, que tiene una pata en las humanidades, puede entender esos aspectos que el científico de medio ambiente, el geólogo, el geosistémico, el cualquiera, más el ingeniero que hace soluciones y más el físico químico que estudia la ciencia básica de aquello, nunca van a entender. Sí, déjame Dale. aclarar lo siguiente. Yo me imagino que estamos hablando de lo mismo porque existe la iniciativa Copernicus de la Unión Europea, que consiste en montar una constelación de satélites. Ah, no, sí, perdón, lo aclaro al tiro. El Instituto Copernicus es sobre cambio climático y los efectos concretos de tecnologías que tiene el mundo para poder encararlo. Probablemente tienen alcance de nombre, porque ahora entendí, en donde la iniciativa Copérnico, lo que pasa es que Copérnico era demasiado importante. Sí. entonces probable que su nombre sea ocupado varios. Cuéntame ese proyecto, me interesó. Bueno, la Unión Europea tiene una iniciativa que se llama Copernicus, en que disponibiliza imágenes satelitales. Recordemos que las imágenes satelitales no son fotografías, sino que son mediciones. Correcto. Tú puedes saber en este metro cuadrado cuál es la temperatura del suelo, por ejemplo. Claro. Y no solamente eso, puedes saber si es vegetación, si es agua o si es concreto. Bueno, en fin, disponibiliza las imágenes de estos satélites justamente para ver problemáticas como la del cambio climático, etc. Perfecto. Entonces, yo creo que no es un alcance enorme. No, hay algo más. Y sin embargo estoy hipotetizando y es absolutamente poco claro lo que voy a decir. Eso sí tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque si hay universidades ahí, eso es un ejemplo de ciencia abierta, en donde se disponibiliza, por ejemplo, datos. Otro ejemplo es ciencia ciudadana, en donde los ciudadanos recogen datos, se juntan y se hacen. Hay observadores de aves, por ejemplo, pero hay también en Chile un proyecto que está haciendo un colega de la Católica de Chile, que trabaja que él viene de la sociología, pero trabaja con científicos, con el que acabo de hablar también. Hoy día en la mañana tuve una conversación con alguien que está en Berlín y que trabaja como científico social apoyando las iniciativas de de energía verde. Pero vamos a lo concreto. Esa ciencia ciudadana implica que tú y yo, cualquiera, aunque no sea específico en, vamos a decir, las tierras que quedan después de la minería, podemos recoger una muestra, podemos hacer un análisis y juntar datos. ¿Para quién? Para que todos tengamos más datos. ¿Por qué? Porque es caro hacer datos y porque la gente tiene el interés de hacerlo. ¿Qué es más entretenido que poder decir, sí, yo participé en ese proyecto? Imagínate. Eso es ciencia ciudadana y es una patita de la ciencia abierta. Una de las cosas. Pero, por ejemplo, tenemos un problema vamos a decir, de nuevo con las satelitales, si me lo permite, tenemos un problema de incendios forestales. Que esos datos estén disponibles para que la gente pueda, tanto del gobierno como de las empresas, atacar en conjunto ese gran problema que tenemos que viene del cambio climático, de las especies. Es un problema muy complejo que muchos han tratado de entender y que necesita esta interdisciplina. Pues ahí está la universidad para disponibilizar. O los centros de investigación, porque la ciencia abierta no niega, o no dice que sea solo la universidad. No, la ciencia se hace en un montón de lados. El conocimiento surge de un montón de lados. Estos centros gubernamentales, centros tecnológicos, que hay que hacer bien, por supuesto, que no son para solo hacer un centro para gastar plata, hay que hacerlo con sentido de nuevo, pues pueden otorgar una posición interesante. Por ejemplo, un centro externo a la universidad podría dar esta intermediación de juntar gentes. Porque nosotros somos buenos en tecnología, pero la Chile es buena en
más buena que nosotros incluso en, vamos a decir, ciencias sociales. No tenemos Por acá. ejemplo, claro. Entonces, la Chile, porque los ingenieros acá hablan, entre la Santa María y la Chile hablan siempre, pero los cientistas sociales nos podrían venir a ayudar a ver el problema. Chile tiene geografía. O geografía que no tenemos acá, claro. Exacto. O la católica, donde yo estudié, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, tiene un instituto de geografía genial. También. Por eso es que se hacen cosas. Por ejemplo, todas estas cosas interuniversidades son muy nuevas en Latinoamérica. En Latinoamérica tendemos a no trabajar en conjunto. Entonces, ahora llevándolo al tema latinoamericano es, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pensar que la universidad es un hub, no es otra cosa. Somos un lugar donde la gente puede ir a buscar y a entregar, porque esto no es unilateral, es va para allá, afuera y para adentro. Si es que definimos un adentro y afuera. Es un ágora. Es un ágora del siglo XXI. Es un ágora. Qué buen punto para recoger la figura griega de donde se hace filosofía. Por cierto, la cosa mala, necesitamos tener el espacio, el tiempo. Sí. Entonces, para eso se necesita que todos tengan algo de tiempo. Una sociedad que crece es una sociedad en donde la gente tiene tiempo para reflexionar. Es a propósito de los griegos, y que no niega, y voy a poner la metáfora triste, porque en ese tiempo habían esclavos, pero ahora, desgraciadamente, hay todavía gente que se esclaviza con el trabajo, ¿no? Sí. Y porque hay que vivir, porque hay que hacerla, claro. Porque, como dicen en España, hacerse la vida. Entonces, para que esto funcione, probablemente uno de los problemas más graves que tenemos en Latinoamérica es que todavía mucha parte de nuestro mundo, de nuestra sociedad, está en la etapa de subsistir. Y yo creo que Maslow nunca hizo datos, pero la pirámide de Maslow tiene un insight interesante, que es muy difícil pasar hacia arriba sin tener saciada ciertas necesidades fisiológicas. Claro, que yo creo que es mucho más allá que Maslow, pero tampoco es que lleguemos a la cúspide, no. Pero para poder pensar al otro, para poder pensarse a sí mismo, pues claro, o sea, un poeta medio maldito decía, se puede pensar con hambre, porque uno discurre, ¿no? Pero para poder escribir, para poder hacer filosofía, teniendo hambre y teniendo dónde quedarse es muy difícil. No puedes hacer ciencia con una pistola apuntándote a la sien. No. De hecho hay historias muy terribles de científicos que han tenido que hacer ciencia como gubernamentalizada, donde el gobierno lo obligaba y salen puras porquerías, ¿no? O al revés, la ciencia empresarial es útil para la empresa, pero no busques que, por lógica, tenga que buscar solucionar problemas de la sociedad, del commons, de lo común, del procomún. Ahí es donde nos equivocamos. Entonces, por eso, de nuevo, la universidad tiene ese papel, puede hacerlo, incluso si es de capitales privados, porque la universidad tiene un rol público, y ese rol público, ahí se junta con este movimiento que ahora se ha institucionalizado en algunos lados, no en todo el mundo. Acá en Chile no está institucionalizado, hay iniciativas gubernamentales, de universidad, y fundamentalmente en la publicación, que llegue a más gente. Pero todavía, por ejemplo, a mí me cuesta. Participé en el año 2006 en un proyecto en donde con la Cámara de Comercio, Comerciantes de Chile, nacional, hacíamos en conjunto algunos cursos de alumnos de pregrado. No estamos hablando de cursos para gente que trabaja en empresas. Y estos alumnos con el profesor iban a estas empresas pequeñas y medianas a trabajar y a buscar un problema que les sirviera para pensar. Hubo mucha resistencia, funcionó, pero claro, yo descubrí ahí, desde hace mucho tiempo, que lo triste que nos enseñan en administración y economía, que es que tienen que haber incentivos, tiene que haber tiempo, tiene que ser medida la persona y premiada, o al menos darle ese tiempo para que lo haga, es fundamental. El académico, el docente, el que trabaja en una universidad, para poder operar en este mundo y para poder traer y llevar, tiene que ser, vamos a decir, incentivado correctamente. ¿Y qué significa eso? Significa que le den el tiempo, que dentro de los objetivos eso sea válido y que rompamos un poco con la tradición de que lo único importante es, y esto es lo triste, porque ni siquiera educar está siendo importante. O sea, cada vez menos las evaluaciones docentes son algo para tomar reales decisiones. Lo que está siendo tomado
serio en Chile para tomar decisiones y en muchos países latinoamericanos es: conseguiste fondos para investigar y publicaste. Sí. Y ahí entonces está el problema central. Es un problema organizacional, eso es. Entonces por eso a mí me interesa, porque mi doctorado es en estudios organizacionales. Entonces ahí me di la vuelta completa y llegué a un tema que al final podría ser, vamos a decir, me afecta a mí, pero a la vez afecta mi sistema en el que me desarrollo, y creo que muy malamente afecta a la sociedad. En nuestros países que tenemos tan pocas fuentes de ingresos, fuentes de financiación para poder hacer ciencia, para hacer cosas, no tener esto claro puede ser peligroso, porque, y lo vamos a ver, va a ir disminuyendo, ya lo estamos viendo en Argentina, en Brasil, antes en Brasil, la disminución del presupuesto para hacer universidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, un sistema de educación superior que forme gente, pero ¿dónde va a estar la, perdonen la palabra, inteligencia del mundo? Algunos dicen que ahora ya se pasó a las empresas. Bien, será en las empresas desarrolladas, de los países desarrollados, pero en Latinoamérica, que somos más bien seguidores, claro, yo creo que hay que defender todavía, no corporativamente, hay que defender los espacios de donde hacer agora. Y eso es lo que yo creo que finalmente puede servir esta investigación que yo hago para dar algunos indicadores de política dentro de la universidad, pero finalmente para poder hacer sentido y ir cambiando hacia lo que deberíamos ser en este futuro en donde el conocimiento está cada vez más a mano. Entonces es curioso, ¿no? Tenemos tanto conocimiento tan a mano y a la vez tenemos problemas para aprender a leer, tenemos problemas de aprendizaje, ¿no? De entendimiento. Pues algo está pasando. Y ahí me pongo Paulo Freire de nuevo, y Paulo Freire decía que vamos a entender los fenómenos cuando nos afecten, realmente. Yo creo que esa pedagogía de Paulo Freire es muy clara. No hay mejor cosa, y los ingenieros lo demuestran. Cuando tienen un problema y aprenden en base a problemas, son mejores ingenieros. Está claro. Entonces, ¿por qué no pensar así para todo el resto de las cosas? No tiene nada de malo. Creo que las mejores teorías se han hecho a partir de fenómenos que uno observa, ¿no? Por poner el caso en física, bueno, es la ciencia que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que en algún momento se mal economizó, diría, se convirtió en algo económico, publicar, conseguir dinero, cuando se nos olvida que la economía siempre va con otros valores al lado. Eso que mencionaste recién, de que hay un desplazamiento de la iniciativa desde la universidad hacia la empresa privada, lo podemos constatar, por ejemplo, nada menos con los premios Nobel. Sí, claro. A partir del año 2024, los Nobel de física e incluso de química han sido para personas que trabajan en empresas como Google, por ejemplo. Sí, claro. Y los desarrollos de inteligencia artificial están siendo liderados por la empresa privada. Total. Pero tal como tú dices, eso es el hemisferio norte. Sí. Porque nosotros, de hecho, el gran tema, por ejemplo, de la IA acá en Latinoamérica, de la cual no soy experto, pero sí conozco algunas iniciativas, es que se han juntado gente como la Chile y otras universidades y han desarrollado estos modelos más locales alimentados con conocimiento local. Entonces, uno dice, bueno, ¿quién puede en Latinoamérica hacer eso? Claro, claro, si tuviéramos un Google acá, uno podría decir, ya, asociémonos con Google, y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque las empresas grandes, además, desde mi perspectiva, hay que cuidar por el impacto que tienen, y entonces cuando el único que tiene tanto poder es el gobierno. Entonces, para mí, cuando la gente reclama eso y dice, no, le están dando, bueno, puede haber un reclamo cierto, pero no queda otra. Tienes que tratar de estar con ellos por el poder que tienen, ¿no? Así hablando sencillo. Pero acá en Latinoamérica no tenemos empresas que estén desarrollando esa punta tecnológica, excepto algunas muy específicas. Claro. En biotecnología tal vez hay alguna, ¿no? O, como tú mismo dijiste, lo que estamos haciendo es más bien aplicar esa tecnología que importamos, aplicarla a la resolución de problemas propios. Sí. Entonces, en ese sentido, el Ágora el lugar, está llamado, ahora justamente a propósito de los sistemas, mi colega que trabajaba en ética IA de informática, que tú tal vez conoces, se la llevaron a la Chile. Porque la Universidad de Chile lo ve. Claro, como es pública, está como en el ethos. Bueno, la Santa María también se autodenomina pública. Absolutamente. Es de fuentes de capitales privados o de financiamiento privado, pero el rol público. El problema es que, evidentemente, esto ya es más local y más chico, nos peleamos a los investigadores que tienen este impacto.
pero deberíamos pensar que no es un problema en realidad, porque que esté allá o que esté acá una experta que está viendo cómo ocupar la IA éticamente en Chile, genial, eso hay que pensarlo. Y es además una persona que conoce de la tecnología en sí. Claro. Entonces, y muy interesante porque éticas aplicadas de la Católica de Chile tiene también gente que sabe la tecnología y la filosofía ética y la ética filosófica para poder trabajar. Ese es un ejemplo de interdisciplina que tiene que seguir adelante, ¿no? Y que la universidad lo podía facilitar muchísimo, pero nos faltan expertos. Nos faltan expertos, imagínate, en esa área que es aplicación deberíamos tener más. Sí. Los filósofos recién están llegando, los informáticos recién están aprendiendo más filosofía, porque efectivamente las preguntas son difíciles. Sí. No es solo pensar en la tecnología, hay que cuidarla con, qué sé yo, tener el criterio de cuidado. No, hay algo más allá. Se complejiza a tal punto cuando, por ejemplo, no sé, lo que me explicaba esta colega, cuando hay, por ejemplo, un LLM que se mete al punto de ser el psicólogo. Un LLM, estamos hablando de un sistema como ChatGPT, ¿verdad? Exacto, o cualquiera como del Claude, de qué sé yo, cualquiera que ocupe Gemini, claro. Cualquiera de esos que se ocupan como, por ejemplo, un asesor espiritual o asesor. Ahí hay cosas que no son triviales desde lo informático ni desde lo filosófico. Entonces, ahí necesitamos trabajar con esta gente, trabajar con los psicólogos que están en el mundo viendo este problema, trabajar con los médicos, trabajar con los científicos que desarrollan los LLM, los científicos de datos, los científicos computacionales, ¿no? Los físicos, todos esos que están metidos en la cadena de desarrollo de los modelos, estos gigantes. Y eso, claro, no lo vamos a poder hacer tal vez desde Chile, pero sí podemos, en parte, cuidar de que no tomemos malas decisiones y de que informemos, eduquemos y regulemos lo necesario. Yo creo que nunca la tecnología es solamente algo que pasa en otro lado, porque la adopción y adaptación siempre existe. No, con eso no estoy diciendo que esté de acuerdo que se desarrolle todo adentro del país, pero sí creo que tenemos que tener desde ahora en adelante una mirada un poco más precautoria. Y creo que la universidad puede servir muchísimo en eso. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, la empresa es muy difícil que vean. ¿Por qué? Porque su mirada, que es la lógica empresarial, está puesta en utilidad, resultado, avanzar. Esa es la lógica. La empresa pública, lo mismo, pero con un mandante que le interesa a la sociedad. Tal vez el tercer sector, por ahí podríamos ayudar un poco, ¿no? Pero la universidad, ¿qué entonces? ¿Qué somos? Entonces, esa definición, creo que la ciencia abierta la tiene clara. Somos este facilitador, somos este hub, pero además podemos darnos el tiempo de pensar. Y eso, que es, por supuesto, un agrado, pero es una gran responsabilidad. Porque también uno piensa, ¿qué le estoy diciendo a mis alumnos que después van a salir y cambiar el mundo, no? Y no solamente eso. Hoy día estamos formando profesionales que van a ejercer en 10, 20 o incluso 30 años más. Yes. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, Total. No solo por la tecnología. Total. Hoy día está cambiando la geopolítica. Sí. Hoy día instituciones que eran el sueño de la posguerra, como los tratados internacionales y las Naciones Unidas, ya están caducos prácticamente. Totalmente. Entonces no sabemos qué va a pasar en 10, 20, 30 años. No. ¿Cómo podemos formar entonces a los futuros profesionales si no sabemos en qué mundo van a tener que...? Me quedo, mira, fíjate, yo escucho harto a la gente que está en el mundo empresarial, no solo porque analizo empresas y organizaciones, pero una de las socias de Anthropic, que es el modelo que fabricó el modelo Claude 4.6, que es el que está como liderando un poco este tema ahora, estudió literatura y filosofía. Y dijo que las habilidades, no porque ella lo dice, sino que porque hace mucho tiempo discutimos esto, ¿qué tenemos que enseñarle a un profesional? Y yo creo que el pensamiento crítico, claro, que no va a pasar porque efectivamente las máquinas o cualquier algoritmo necesita esta mirada humana de pensamiento crítico todavía, habilidades de relación, de cómo nuestra humanware, perdonen la expresión, lo que somos como seres humanos, se complejiza cuando trabajo con otro, y por lo tanto esa sección y el pensamiento
lógico, matemático, riguroso, que serían cómo pensar, no como una máquina, sino que con formalidad suficiente para darme cuenta que mi silogismo, perdón, que mi argumento tiene sentido. Si tú logras esas tres cosas, formas un ser humano que tiene la capacidad de ser autorreflexivo, autónomo, hacer aprendiendo, claro, aprender en el sentido estricto que es aprender, que es dejar y olvidar lo que ya no me sirve en el mundo para tomar nuevo conocimiento y llevarlo a la práctica en una competencia. Pero si nos pensamos como vamos a formar en las competencias que van a solucionar los problemas de ahora, nos morimos. Es como... No. Y, ¿sabes? Y hay una razón súper importante. Nunca vas a lograr tener esa habilidad. La universidad siempre va detrás. Entonces, por eso yo sigo un hub en donde venga la gente y muestre, oye, esto es nuestro problema ahora. Por ejemplo, en esta ciudad, que es una ciudad que tiene todo para ser una gran ciudad, muchos pensadores y todo, Valparaíso es una ciudad puerto, no hemos solucionado lo que somos como ciudad. Entonces, la universidad, ciencia abierta o conocimiento abierto, debería ser todos o cada 2 meses hacer un seminario permanente de ir generando esta idea de cuál es nuestra identidad, qué es lo que somos el puerto, para poder tomar decisiones, que los actores que toman las decisiones tengan información y puedan decir para dónde vamos. Tener una misión, visión clara, una estrategia. Eso sería un buen lugar para la universidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay 4 o 5 pilares que se deberían fortalecer en la educación universitaria hoy día. El primero, sin duda, el que tú mencionaste, aprender a aprender. Sí. Porque tú vas a titularte, pero vas a tener que seguir aprendiendo toda tu vida. Totalmente. El segundo, una visión interdisciplinaria. Sí. No tener esas anteojeras de caballo, digamos, de que esta es mi especialidad. Totalmente. Vas a tener que mirar, y sobre todo a los que tienen una formación científico-tecnológica, una amplitud de mirada para poder ver lo que hace desde el poeta hasta el político. Y por lo mismo también una capacidad de resolver problemas complejos. Totalmente de acuerdo. De hecho, los resultados de aprendizaje, como le decimos los educadores a eso de educación superior, justo estaba mirando para allá porque me regaló mi colega de allá un libro que se llama Key Text on Interdisciplinary Higher Education, donde varios pensadores y pensadoras, educadores, reflexionaban. Y esa es otra cosa que esta universidad que fui a estudiar creó, el departamento de interdisciplina, pero no como una cosa así como extra, sino que se meta con los tentáculos adentro de los departamentos y facultades. Es una pomada superficial. Exacto. Entonces para hablar de interdisciplina de eso manera... también lo decía Ortega. Por supuesto. No, si el tipo era pleclaro. No basta con una pincelada de estudios humanísticos. No. La Chile, que tuvo este gran intromisión de los humanistas en los ingenieros, fue porque estaban ahí, estaban adentro. Eso no significa que no exista un ente que regule y que organice, que coordine, pero si queremos hacer interdisciplina, el pensamiento crítico se hace ahí en la práctica, y pensamiento crítico tiene mucho que ver con eso porque esas son las las capacidades personales, ¿no? Pero ya llevada al segundo nivel, que serían como las competencias, estoy de acuerdo contigo. La interdisciplina o educación interdisciplinaria es una competencia súper importante y la educación basada en problemas sería la otra. En esas dos yo pondría mis fichas porque, por ejemplo, hay cursos, solo un ejemplo, perdonen por ser autorreferente, mi departamento, que es un departamento de administración, de estudios de administración, aquí en Chile se llama ingeniería comercial, que es muy raro, solo en Bélgica, algo en Francia y en Chile se llama así, olvídenlo, pero nosotros somos licenciados en administración. Tenemos un curso que se hace que es se llama creación de empresa. Y uno dice, pero ¿qué es eso? Entonces, aprendemos ciertos principios y todo. Pero ¿sabes cuándo ese curso subió de nivel? Cuando lo hicimos junto con ingeniería de diseño de producto. Y se dicta together. Los dos departamentos juntos. Extraordinario. Porque los tipos desarrollan un producto, servicio, y luego ven toda la parte de comercialización, finanzas y eso. Y ese curso se hace en 4º año. Entonces ya tienen cierto conocimiento. Algo parecido ocurrió también con la feria de software. Por supuesto, también. La feria de software es una asignatura que hace Ingeniería Civil Informática, en que se forman grupos y cada grupo tiene que diseñar un software que últimamente está de moda que sean aplicaciones de smartphone. Sí, claro. ¿Ya? Pero los informáticos no tienen ni idea de cómo vender esto. Sí, y ahí yo digo que falta ese paso
para que nos contacten a nosotros y a los industriales, que somos Claro. muy parecidos, pero no lo mismo, y eso es más largo. Y aquí en esta universidad venimos del mismo punto, porque mis alumnos de pregrado estarían dichosos de participar en la comercialización o en el diseño de un plan de negocios Pero para esos alumnos. Pero eso ya se hizo el año pasado. No tenía idea. Sí. Yo no estaba, pues, ¿viste? No estaba. Qué Se bueno. hizo por primera vez el Qué año bueno. pasado, en que se conformaron equipos de informática y de ingeniería comercial. Excelente. Para- Era lo que yo decía siempre. Ahora, yo iría más allá, porque los comerciales, los administradores, no solo saben de comercialización. Yo diría que podríamos hacer también grupos con gente de otros ámbitos. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en un grupo en el cual a la gente lo hagan ir a ver un problema? No solo porque el emprendimiento es importante, estamos de acuerdo. Hacer nuevos negocios es muy importante, pero también que los resultados, por ejemplo, de las memorias, en donde muchas veces los alumnos solucionan un problema tecnológico en una empresa, tenga una patita, decimos en Chile una parte, un aspecto, en donde lo organizacional sea relevante. Porque la persona que está educando en administración, siempre tiene que conversar con alguien que sabe de la tecnología debajo que prima en una organización, ya sea la que sea. Por ejemplo, si es de servicio de telecomunicaciones, con los telemáticos, ingenieros telemáticos de acá. Si es de mecánica, con los química, etc. Y eso, la primera cosa que hicimos, y eso sí me siento bastante, voy a decir, orgulloso, es un curso que se llama Administración y Sostenibilidad. Se está dictando por primera vez este año, y es un curso en el cual nosotros prestamos ese servicio, pero recogimos las necesidades de los ingenieros para dictar con ellos, con esos casos, con esas cosas. Falta mucho que hacer, porque por supuesto que no es un curso de sostenibilidad tecnológico, técnico, pero por lo menos va a regular algo generalizado en la universidad. El pensamiento de que cuando uno trabaja en una organización, empresa, pública, privada, tercer sector, la que sea, siempre tiene que ser pensado sosteniblemente. Y no solo el medio ambiente, sosteniblemente, Sí. económicamente y también socialmente sostenible. Entonces, te puedo decir que hay luces, flash, de cosas que están pasando, pero yo diría que lo que falta, y esa va a ser mi labor más práctica de lo que sale de mi investigación, es alineamiento de carreras docentes académicas con este mundo. No va a ser fácil, pero no me cabe la menor duda que es la única solución, porque si no, la universidad va a caer en la irrelevancia, que también yo creo Ortega lo dijo por ahí de alguna manera, a propósito de volver a Ortega, y que también muchos más han dicho. De hecho, si tú ves, grandes pensadores se han salido del sistema universitario para poder pensar. Sí, claro. Eso es muy grave. ¿Y por qué es muy, o más bien, más que grave, es un gran síntoma Sí. de lo que no somos? Lo que- Cerrando nomás, bueno, yo quería, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, alguna cosa que queríais hablar? No, yo creo que ustedes se han dado cuenta que podríamos estar conversando todo Es el día. es que hay una amistad, y debo decir que esa es otra cosa que es importante. Hemos negado las amistades, las cuestiones emocionales, y el mundo, y ahí cito a un pensador que yo sé que tú tienes muy alta estima, que es Maturana, el mundo se basa en eso. Entonces, cuando uno se encuentra con alguien que estima de verdad, profundamente, del tiempo que tocaba guitarra y te escuchaba, y que me hiciste a mí también cantar En el colegio. en el colegio, y luego encontrarnos en la vida en diferentes momentos, es un puro placer tener una conversación así. Entonces, espero que le haya dado sentido a ustedes. Supongo en los comentarios pondrán ahí todo eso. Yo en lo personal no soy tanto, yo escribo harto en redes, pero no soy tanto de dar, tengo como 3 o 4 cosas Video. que han pasado en redes. Hay algunas clases, pero son más bien cerradas. Pero, ¿sabes qué? Me ha abierto, debo decir que me han dado ganas de empezar a comunicar y a pensar en estas cosas que son a veces tan difíciles para mí, que soy más como teórico, pero empezar a hablar en más sencillo. Así que si no lo logré ahora, les pido las disculpas, pero estoy intentándolo y espero en las próximas veces que comunique hablar incluso con ejemplos más concretos, porque sé que es lo que merece el mundo, porque es lo que la ciencia abierta quiere hacer. Bueno, te lo agradezco y te voy a cobrar la palabra. Vamos a hacer entonces otra De todos modos. sesión más para poder seguir profundizando en varios temas, porque se tocaron acá Sí,
muchos temas que me Sí. gustaría poder Sí, profundizar. sí, Y elige cada nomás. uno de ellos amerita Sí, una sí, sí, sí. conversación. Elige nomás y me comentas para prepararme un poco, porque también eso uno se lo debe a la gente que te va a escuchar. Prepararse bien, porque después, por supuesto, también leer lo que te dicen, eso es muy interesante para mí, ponerlo tal vez en las pocas redes que ocupo, y porque sí creo que lo que estáis haciendo es relevante en la comunicación, en las redes que están tan llenas de cosas que no son No son constructivas. constructivas. Creo que vale la pena sentarse y pensar un poquito y pensar en este mundo que viene. Sí. Estamos en un mundo difícil y nada, pues todos los que están por el otro lado, todo lo mejor, y que tengan unos tiempos, que estos tiempos turbulentos vengan para mejor. Así Eso es. es. Sí, yo no lo he dicho nunca hasta ahora en mi canal, pero lo voy a decir hoy día. Yo hago este trabajo porque creo que YouTube es un espacio donde hay mucha chatarra, hay mucho contenido chatarra. Sí, sí. Y lo que necesitamos es justamente lo contrario, que la gente que hable de un tema sea gente que le haya dedicado su vida Sí. a estudiarlo. Sí, sí, sí. Por aquí, por allá. Aquí tenemos un ejemplo Muchas gracias. de una persona que hasta el día de hoy sigue perfeccionándose, estudió una carrera, estudió un magíster, estudió un doctorado, estudió un postdoctorado y va a seguir. Entonces, ese es el tipo de fuente de información al que tenemos que acceder, y no a cualquier persona que viene a proponer aquí la idea de que la Tierra es plana o cualquier otra cosa. Sí, absolutamente de acuerdo. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto, además, de poder vernos en persona tanto tiempo y de poder entregar esto que estoy trabajando ahora. En el futuro, lo que viene sin duda es Datos de Chile, conversaciones con personas en Chile para poder aportar en la política pública de Chile, que yo creo que para mí sigue siendo el cable a tierra de la investigación y de cómo yo puedo aportar a partir de cosas teóricas en estudios organizacionales, en economía de la organización, en psicología y sociología de la organización. También tengo mi parte academicista, pero cada cierto tiempo hay que no olvidarse del objeto. Creo que por ahí va la cosa. Así como termino con una cosa que sea un filósofo, mi filósofo de cabecera, que es Michel Serres, se murió ya. Michel Serres decía que tenemos que hacer filosofía orientada a los objetos. No solo material, sino que los objetos tienen que estar siempre ahí para que los demás puedan verlos, tocarlos y entender de lo que estamos hablando. No es materialismo, es más allá que el materialismo, es entender que el mundo es lo que te llama a pensar y a hacer las cosas. No quedarnos en el claustro, alejado de la sociedad. En Chile, ¿no? tenemos una expresión que no voy a poder decir, pero es básicamente la idea de que hay actividades que no conducen a nada. No, claro. Y tú puedes hacer lo más especulativo, lo más volado del mundo, pero siempre tener ese cable a tierra, ¿no? Tener ese cable al objeto, a lo que estáis haciendo. Eso, nada más. Bueno, de esta forma concluye este episodio de Diálogos Eléctricos y nos vemos pronto con otra conversación tan profunda y relevante como la de hoy. Muchas gracias, Juan Felipe. Pues nada, un gusto.